porque cada mañana es una experiencia de vida, cada mañana es una nueva oportunidad para aprender a vivir y conectarte con tu Creador. Sé una voz que clama en el desierto y preparemos juntos el camino del encuentro de nuestro Dios. Tú eres parte de esta generación, tú eres la voz, tú eres el eco, tú eres el próximo. Desde hace más de 100 años existe una historia que ha fascinado a muchos niños en todo el mundo. A través de diferentes generaciones nos hemos entretenido en las adaptaciones, en la televisión, en el cine, del personaje legendario de Peter Pan, un niño que se negaba a crecer, que vivía aventuras interminables en el país de nunca jamás. Aunque seguramente nos parezca un concepto encantador, pero ¿qué tal si le digo que esa negación a la madurez no es solo cosa de cuentos y existe en la vida real, y no únicamente en la parte emocional y en las responsabilidades que como seres humanos todos debemos asumir, sino también en lo espiritual? Dios está interesado en que nosotros como personas crezcamos y maduremos, podamos sabiamente asumir las responsabilidades que conlleva nuestra vida. Y por supuesto, a través de la Escritura nos muestra cómo administrar el regalo de la vida que Él nos ha dado, cómo manejar nuestras emociones, nuestros diferentes temperamentos, nuestro intelecto. Y quiero enfocarme en la parte espiritual. Dios nos da las buenas noticias, que tiene propósitos para nuestra vida, que hay un plan de redención para el hombre, pero no nos deja abandonados al azar, como para que por nuestras fuerzas y sin saber qué es el siguiente paso, tratemos de descubrir de qué trata la vida espiritual. Por el contrario, nos ha dejado la Escritura como ese manual para entender cuál es ese propósito que tiene con nosotros. El apóstol Pedro en sus 2 epístolas nos explica acerca de la madurez y el crecimiento espiritual. En su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 2 dice: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Puesto que en esta epístola combate aquel deserción, aquel abandono, aquel doble ánimo que los hermanos experimentaban al no tener un sólido conocimiento de la palabra, para prevenir que fueran llevados y arrastrados a otra serie de pensamientos que lo iban a apartar del Dios vivo. En su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que, basado en este texto de la Escritura, podamos meditar acerca de estos ingredientes que el apóstol Pedro nos enlista para desarrollarnos y avanzar paso a paso a la madurez espiritual. Primeramente, estamos hablando de crecer en la fe, y para que esto sea posible, primeramente tenemos que definir lo que es fe. La fe bíblica, la fe que el Señor nos expone a través de la Escritura. El apóstol Pedro inicia en el versículo 5 diciendo que debemos añadirle a nuestra fe ese primer ingrediente, pero debemos tener muy en claro cuál es la fe bíblica. Vivimos en una iglesia moderna influenciada por muchos pensamientos, en lo cual pareciera que cada cristiano tiene un concepto de fe. Los más estudiosos de la Escritura, cuando
pudiéramos analizar esta pregunta, para usted, ¿qué es fe? Puede que rápidamente nos hablen del versículo en el libro de los Hebreos, que fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y repito, cada uno pudiera en sus palabras explicar, pero debemos de tener un común acuerdo que la Biblia nos habla de que fe no es únicamente, como algunos también lo interpretan, esperar que pasen cosas buenas, tener una mente positiva. Que fe sería, creo que a pesar de mis problemas, a pesar de mis necesidades, Dios va a suplirlas. La fe que nos habla la Biblia es escuchar la voz de Dios y obedecerla, porque Él es Dios y es el único que puede dar unas palabras y puede darnos promesas que nunca van a fallar. Nosotros como seres humanos podemos prometer y decir cosas, pero en nuestra condición humana podemos fallar. Algún momento algún padre puede prometerle a su hijo que si sale con honores el año escolar, le va a prometer que le va a dar un premio. O en cosas más sencillas, cuando sale a un paseo, le dice que le va a comprar alguna golosina. Y puede que por alguna u otra circunstancia no lo realice. Como seres humanos somos así. No podemos tener el control de todo, y aunque tengamos la mejor intención de premiar a alguien, de darle algo de nosotros, puede que no lo cumplamos. Y esa es la diferencia de Dios. Dios sí cumple su palabra, sí cumple sus promesas. Pero, repito, estamos hablando de que la fe es escuchar la voz de Dios y obedecerla. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Lo podemos escuchar a través de la Escritura, a través de un estudio y una búsqueda de su voluntad, no solo en textos aislados de la Biblia, sino estudiar de qué trata ese plan y propósito que tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la fe bíblica expone que Dios hizo a este mundo, que el hombre cayó en pecado y este mundo refleja esa condición pecaminosa que el hombre tiene. El hombre por naturaleza nace dándole la espalda a Dios, apartado, queriendo ser su propio Dios, su propio Señor, su propio guía. Tenemos el orgullo en nuestro corazón, por lo cual difícilmente alguien quiere corregir. Ninguna persona normal, pudiéramos decirlo así, va a despertar un domingo en la mañana diciendo, bueno, hoy es domingo, debo ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia, porque necesito saber en qué estoy fallando como padre, como esposo, como amigo, como vecino, como compañero de trabajo, como jefe, porque como seres humanos asumimos que estamos haciendo las cosas bien. Asumimos que somos esa persona ejemplo para los demás, que por muchas buenas intenciones que tengamos en esta vida, si no tomamos decisiones oportunas, vamos a lastimarnos y lastimar a quienes nos rodean, aunque podamos decir que les amamos. La Biblia nos muestra que estamos en esta condición de pecado. Nos dice también que hay una realidad en esta vida, que somos seres eternos, que después de la muerte hay algo más, pero que el cielo no es para aquellas personas que se lo han ganado, que se han esforzado a través de una vida religiosa, a través de diferentes sacrificios en su vida para ser merecedores del cielo. La Biblia nos dice que todos nosotros como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos dice que ninguno es merecedor, que por más esfuerzos que podamos hacer, nadie va a ser salvo. Nos deja en una condición de igualdad. Nos explica que el pecado es pecado. Nadie puede justificarse delante de Dios por sus obras. Pero nos revela la buena noticia de que lo que es imposible para los hombres, el acercarse a Dios, Dios lo hace posible a través de su Hijo Jesucristo, que Él descendió de los cielos a hacer ese camino, ese puente entre una humanidad perdida, entre una humanidad sumergida en pecados y un Dios santo y puro. Esa buena noticia es Jesucristo.
Jesucristo hombre, muriendo y dando su vida para redimirnos, pagando nuestra deuda, la deuda de nuestras rebeliones, de nuestro orgullo. Jesucristo hace posible lo que no van a hacer nuestras buenas obras, ni una vida religiosa, ni ninguna organización, ningún rótulo de iglesia, ni ninguna denominación. La salvación es únicamente por la obra redentora de Jesucristo para todo aquel que reconoce su condición. Pero el primer paso es que nazcamos de nuevo, que rindamos nuestra vida a Dios. La Biblia dice que debemos confesarle con nuestra boca, creer con nuestro corazón. Querido amigo, querido hermano, lo que usted ha escuchado es esa invitación de Dios para su vida. Quiero invitarle a que le busque en oración. Yo creo esta buena noticia del Evangelio. Yo creo que tú haces posible el acercarme al Dios que me creó por medio de tu sacrificio en esa cruz, por medio de tu sangre derramada para el perdón de mis pecados. Quiero renunciar a mi vida, quiero morir a mí. Quiero que seas tú, bendito Dios, quien gobierne mi vida. Yo quiero, bendito Dios, que hagas esa obra que solo tú puedes. Renuncio a mí. Acéptame, recíbeme como tu hijo. Que todo aquel que te invocare será salvo. Gracias, Señor Jesús. Amén.